¿Por qué pintar in situ en lugar de foto? Quiero empezar con una cita, en la verdad no sé de quién es. Mire a Caravaggio, a Velázquez. ¿Merece la pena tanto esfuerzo por representar? ¿La belleza está en la fidelidad con que está fijado el instante? ¿O precisamente en lo que lo aleja de la representación de la realidad? Al final, no es la realidad real, sino la inventada, la realidad imaginada, la que se vuelve magia. Y no tiene importancia si para copiar la belleza del membrillo hemos tenido que pintar sus hojas con lunares blancos o si hemos usado una Polaroid para no olvidar el momento. Al final lo que cuenta es si el artista ha encontrado o no la magia. No recuerdo dónde encontré esta cita, pero me gusta como respuesta a la primera pregunta. Sin embargo, antes de responderla, vale la pena precisar que la realidad es un concepto complejo, porque la realidad no es lo otro que ha de ser aprendido, sino que es aquello en cuyas confluencias nos vamos creando. Es decir, la realidad es co-creación nuestra, nos constituimos mutuamente con ellas, porque en realidad las realidades son múltiples, no existe una sola realidad. Por ello, el ejercicio de la razón estética, léase en mi caso el pintar acuarelas, es ante todo una manera de autoconstruirme. Vivimos en un mundo de ficciones creadas por nosotros mismos. Por ejemplo, comenta Harari en su libro de Animales a Dioses, la Peugeot. ¿Qué es la Peugeot? ¿Es el edificio? ¿Es el gerente? ¿Son los empleados? ¿Qué es la Peugeot? Es una ficción, pero le vende automóviles a la gente, le hace mantenimiento, le cobra las cuotas. Vivimos en un mundo mediado por la ficción, pero la ficción es real. En esencia, nuestras creencias determinan el universo que vivimos. Nos conformamos mutuamente a cada momento en relación con el entorno, en relación con el lugar. En síntesis, no somos, estamos siendo, sucedemos. Con esta premisa sobre las realidades, en esencia no habría diferencia significativa, al contrario, ambas, foto y sitio, constituyen fuentes útiles para la inspiración. La escogencia, diría yo, depende más del propósito. Puedo hacer algunas distinciones. La fotografía, en mi caso particular, aporta precisión, velocidad, una manera de ver que difícilmente puedo obtener a simple vista. Obtengo un punto de vista, es una cualidad muy especial de la fotografía, me plantea un punto de vista, uno. Y detalles en rasgos que pueden contribuir a la identidad, a la expresión de la emoción, del realismo, incluso del hiperrealismo, cuando esa es la intención, claro. La fotografía, tomada preferentemente por uno mismo a la manera de un boceto, ofrece oportunidades que pueden superar a las de pintar en el sitio. La tecnología, sin dudas, es una contribución importante al hacer. Estos días en cuarentena he pintado en Google, en Italia, en Inglaterra. El próximo sábado voy a pintar en Perú, gracias al Google. ¿Estaré en el sitio? Me pregunto yo mismo. De otro lado, sin ninguna duda, cuando puedo escoger,
prefiero pintar en el sitio por su inmediatez, espontaneidad, fluidez, que además son características de la pintura a la acuarela. Porque el lugar es un universo vivo, universo es uno y diverso, es una realidad cambiante, inundada de luces, sombras que se mueven, los colores y las texturas se funden con olores, se modifican mutuamente con el viento, el sol, las personas, los sonidos, el agua, la niebla, el polvo. En fin, generan sensaciones, emociones, pensamientos, ideas que me facilitan fluir. Y ese concepto de fluir es el que permea, digamos que la vida misma, la vida mía, como pintor y como persona. Es mi propósito vital, fluir. Más adelante hablaré de ese concepto. Ahora, yo al pintar intento detenerme, respirar y contemplar y crear magia y belleza, precisamente con la espontaneidad, con la fluidez de lo real, que es la misma fluidez que tiene el agua en la acuarela. Y como toda realidad real o imaginada, insisto, es la construcción de aquello que queremos descubrir o investigar. El pintar se convierte en crear sentido, para darme sentido. Esa es la condición humana. Creamos sentido para darnos sentido. Lo vi al entrar a la exposición, cómo creamos un paisaje, convertimos algo que era la naturaleza, lo creamos como paisaje y en ese momento nos damos sentido a nosotros como paisajistas. Nos construimos con la realidad. Esa es la condición humana. Así las cosas, pintar en el sitio brinda calidad a mi experiencia estética. Aestesis, que es la palabra estética en el latín antiguo, significa sensación, sensibilidad, pero atañe específicamente a la percepción, a los modos de percibir. Porque la experiencia sensible ha de ser representada para adquirir sentido. Chantal Maillard decía, ha de historiarse para crear mundo. Y el artista configura mundos. El artista ensambla, incluso el artista ensambla orden, incluso en el desorden, y allí un decir es decir algo, todo decir es decir algo, y ese algo atestigua una voluntad de significación. Lo que salga de ahí, la modalidad de impresión que se produzca, va a responder no tanto a la intención del artista, a lo que me llevó a mí al sitio, como a la intención, es decir, a la tensión interna, al modo como esa realidad que yo soy, porque nos constituimos mutuamente, se activa y vibra en la realización de la obra. Ya lo dije, no somos, sucedemos, nos hacemos. Así construimos el mundo, así nos construimos nosotros. Claro, trivializamos para estar cómodos, pero la razón estética, le hace pintar acuarelas en mi caso, implica recuperar ese instinto creativo que nos permite constituirnos sin fin en el entorno, le hace en el lugar, en un perpetuo suceder, ser lo que somos. Y yo soy pintor de acuarelas. Por eso digo que pinto por deleite. Esa es mi tarea. Referente a la experiencia que me ha suscitado el hacer una imagen a través específicamente de la acuarela, quiero hablar de la experiencia. Una experiencia resume todas. Fluir. Fluir es lograr un equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago
en un momento y en una actividad determinada, sin espacio en la conciencia para ninguna otra distracción, con plena atención, sin conciencia del tiempo, implicado en un desafío que exige mis más altas competencias. Los japoneses tienen una palabra para designar el fluir, muga, significa el arte del instante. Me interesa la calidad de la experiencia, y hablaba de la experiencia estética hace un momento, porque ella determina la calidad de nuestra vida. Los japoneses decían que tienen una palabra para designar el arte del instante, muga, ese momento en el que estamos haciendo con las manos, el corazón y la cabeza una sola cosa. La verdad es que la vida es lo que pasa desde que amanecemos hasta que anochecemos. Lo que pensamos, sentimos y hacemos. Eso es la vida. 70 años, si estamos de buenas, un poco más. Pero la mayoría de las veces las actividades se suspenden, no se terminan, se abandonan porque tenemos otras actividades que desarrollar. Nuestra mente está en una actividad, pero nuestro corazón está en otro lado. Nuestras manos hacen una cosa y nuestra mente otra. Estamos divididos la mayor parte del tiempo. Fluir es el sueño de todos los modelos de educación de todos los tiempos. Una persona que haga, piense y sienta en equilibrio. Los filósofos utilitaristas decían que el placer se cualifica a sí mismo. ¿Por qué no decirlo con la misma perspectiva filosófica? Todos deseamos ser lo que somos. Y yo soy pintor de acuarelas. ¿Eso qué quiere decir? En general los seres humanos tenemos una urgencia creativa que se expresa cuando fluimos. Y fluimos cuando la actividad incluye concentración, atención, cuando nos absorbe completamente, nos retroalimenta. Fluir es como la emoción de hallar algo nuevo en uno mismo. Ese es el verdadero sentido de las palabras como educación, o mejor aún, expresión, que es una palabra tan propia del mundo del arte. Expresión es lo mismo que educación, sacar de dentro lo que ya está dentro. Expresión viene del latín ex primere. Ex es sacar, primere es apretar, hacer presión. Y eso es lo que hace el artista. Sacar de dentro lo que ya tiene dentro, lo que la realidad que se co-construye en el lugar, se expresa en la obra. Por ello hay que descubrir siempre nuevos desafíos, utilizar nuevas capacidades, porque el placer se cualifica a sí mismo, como dicen los utilitaristas. Eso significa que si, por ejemplo, yo tomo un chocolate, que es algo muy agradable, lo puedo sentir muy bien. Tomo el segundo, el tercero y ya no quiero más chocolate. Es preciso innovar, es preciso que pase algo para que continúe siendo un placer. Igual sucede con el fluir, con esa actividad en la que yo pongo mi mente, mi corazón y mis manos a un nivel de alta concentración, de absoluta atención, en el que el desafío es equiparable al máximo de mis competencias. Eso es fluir. Para poder repetir la sensación de fluir, como es para mí pintar acuarelas en el lugar, tengo que elevar el desafío, tengo que elevar las competencias, y si no, la actividad no se daría el fluir. De esta manera, al desarrollar así las habilidades, estoy ayudando a la evolución de la complejidad a dar otro paso. Pero lo más interesante es que este fluir, que en realidad es un modo de vivir en el que yo hago lo que hago,
como decían los antiguos, haye what agis, haz lo que haces. Me lleva a mí a pintar por pintar, y ello me vuelve receptivo al mundo entero. En particular, me vuelve receptivo al lugar, como el origen de nuevos desafíos, como el escenario de creatividad donde se funden la acción, la atención en el momento presente. Por eso digo que pinto por deleite. Fluir es probablemente en retrospectiva lo más cercano a la felicidad. Digo en retrospectiva porque mientras estamos fluyendo, estamos actuando como lo haría un cirujano absolutamente embebido en su actividad, o un alpinista que expone su vida si se distrae por un segundo. Es una manera de vivir. Quiero finalmente comentar desde mi perspectiva como arquitecto, desde mi experiencia recorriendo el paisaje tolimense, el paisaje urbano, hacer un par de comentarios sobre ese paisaje urbano tolimense. Quiero empezar por decir que en la definición de paisaje los protagonistas han sido los artistas, porque el paisaje no existe per se, como sí existe la naturaleza. En realidad es un conjunto de información sensorial que lo traducimos en representaciones mediante recursos, en el caso mío la acuarela, otros literarios, etc. Nosotros, lo decía hace un momento, co-construimos la realidad. Esa naturaleza que está allá la convertimos en paisaje al delimitarla, y nosotros nos convertimos en pintores, en acuarelistas, en paisajistas al pintarlo. El paisaje es pues un relato, una ficción, diría Harari, que puede continuar. A la entrada de la exposición encontré que Ojeda en el año 2011 dice que es una función de la percepción plurisensorial. Efectivamente, nosotros hacemos el paisaje y en esa confluencia nos hacemos a nosotros. El paisaje tolimense es una mezcla, el paisaje urbano, tanto en los municipios como en la ciudad, es una mezcla de una herencia impregnada de fragmentos, lenguajes, artefactos, sistemas constructivos, de dos grandes grupos, un grupo, o mejor una herencia indígena transformada con el tiempo, y una herencia europea adaptada. De la herencia indígena subsisten sistemas constructivos y materiales. De la europea los conceptos de urbanización, de edificación y por supuesto también muchos sistemas constructivos. En un sistema primero las partes se explican a partir de totalidades mayores, pero sobre todo las propiedades del sistema no están en ninguna de las partes. Me explico, en un piano la música no está en las teclas, ni en los pedales, ni en la caja, es una propiedad emergente del sistema. Eso pasa con los sistemas urbanos, con habitar, recrear, circular, con la movilidad. En palabras sencillas, a los arquitectos nos han quedado grandes el manejo de los sistemas urbanos. ¿Qué puedo decir entonces del paisaje urbano? Pues me voy a pegar a las palabras de Vincent van Gogh cuando le escribía a su hermano Theo y le decía: Theo, encuentra bello todo lo que puedas. La mayoría de la gente no encuentra nada bello. Consciente pues de que la belleza no está hoy en día vinculada necesariamente al arte, yo la busco
Y a veces en las intermitencias de la magia de la luz, para mi deleite, yo veo cómo se diluye a su antojo, porque esa es una característica de la acuarela, y se funde entre los colores y el agua. Busco, como todo artista, no se le puede preguntar qué ha encontrado, no, qué busca. Eso soy, un pintor de acuarelas.